Hablando de alimentación en centros de estudio, tiene que ver con lo que sigue en MBD Central. Ya tuvimos un adelanto, pero ahora esperamos el desarrollo de Julieta Núñez Tomás. Juli. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, como lo decíamos y como lo pudimos ver exactamente en titulares, hoy se dio a conocer un comunicado de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Es un comunicado que vamos a ver ahora en pantalla, en el que se explica básicamente que no se brindarán más prestaciones alimentarias en los periodos de receso y vacacionales y que a vía de excepción y por última vez se otorgarán las prestaciones de alimentación en esta semana, la semana de turismo. Como sabemos, estas prestaciones alimentarias en estos tickets que se brindaban mediante redes de cobranza a las familias para que pudieran alimentar a aquellos niños y niñas que concurren en momentos donde hay escuela, a los comedores escolares, pero bueno, en estos momentos de vacaciones obviamente se entendía que había problemas para dar de comer, y entonces se estaba otorgando este monto, que en el caso de la semana de septiembre va a ser 92 pesos por día y por niño. Obviamente la situación es muy compleja porque el hecho de que se haya decretado el fin de la emergencia sanitaria, que es de alguna manera lo que desemboca en este comunicado de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, no significa que las complicaciones para dar de comer, para conseguir el dinero para alimentar a estos niños y niñas vayan a terminar. Evidentemente allí hay un problema que tiene una raíz que plantó la emergencia sanitaria, pero que sus consecuencias se van a seguir viendo esta semana de turismo, pero también seguramente más adelante. Allí es que surgen algunas voces de preocupación por este comunicado. También existen voces que cuestionan si esto lo debería, si este dinero se debería hacer cargo el sistema educativo o si se deberían hacer cargo otros organismos como por ejemplo el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Además está este tema de la suba de precio de muchos alimentos que está en agenda permanentemente en estos días. Sí, justamente. Bueno, recién escuchamos al economista Germán de Agosto en su columna hablar sobre esto, y el martes pasado señalaba que la inflación en los alimentos en términos mensuales tuvo un aumento de 2,7%, o sea, esa inflación fue de 2,7%, y que en términos anuales fue de 13,3%. Esto genera una reacción de parte de la consejera Daisy Iglesias, una consejera electa por los docentes, que señala que si el precio de los alimentos sube, esto se debería adaptar y debería repercutir también en el precio de las bandejas que se arman en las escuelas, en los comedores. Vamos a escuchar las palabras de Daisy Iglesias hablando sobre esto y también haciendo referencia a quién debería encargarse de la comida de los niños, niñas y también de los adolescentes en los periodos en los que no hay escuela y liceo. Primera cuestión, la alimentación en los comedores escolares. Allí es necesario ver lo que se está dando por día y por niño, porque a nadie escapa, como tú bien lo señalabas, que ha habido un crecimiento de precios que ha determinado que con el mismo dinero tú puedas comprar menos. Y esta situación en comedores, donde creo que sigue estando en 30 pesos los comedores comunes por día y por niño, es una situación que debe ser revisada a efectos de ajustar, porque yo no puedo tener aquí un menú que se me exige para la correcta y equilibrada alimentación de los niños y aquí un problema con cuánto compro con el dinero que me dan. Así que ese es un tema que debe estar en agenda. No porque esté en el Codicen dejo de pensar que la alimentación tiene un organismo que es responsable de la asistencia, que es el MIDES. La Administración de Educación Pública tiene a su cargo un servicio de comedores desde tiempos, en primaria, desde tiempos muy anteriores, que es una apoyatura para que el estudiante esté mejor en calidad de vida. Esa apoyatura puede extenderse a la media, pero hay un sistema de provisión alimentaria que tiene un responsable y eso también debe estar en la valoración ciudadana. Además de la alimentación de niños y niñas, nos preguntamos qué pasa con las y los adolescentes en el sistema educativo. Bueno, evidentemente también hay preocupación en ese sentido y así lo expresaba Daisy Iglesias, tanto la alimentación en este ámbito escolar, que es la educación media, como bueno, el tema de las auxiliares de servicio que atienden en los comedores y en otras tareas también preocupan y se ha planteado así en el Consejo Directivo Central. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Daisy Iglesias haciendo referencia a los requerimientos de los estudiantes de secundaria. E institutos de secundaria en particular de tiempo extendido que
solo reciben para copa de leche y que están necesitando, porque hay estudiantes que lo requieren, el servicio de alimentación. Hay lugares donde las escuelas que tienen servicio instalado y algunas atención tercerizada por bandejas le ceden, le dan con autorización determinada cantidad de bandejas, pero hay números que se ven desbordados porque los chicos o sus familias reclaman la alimentación. O sea que yo te diría que entre las prioridades de alimentación está la extensión de la cobertura, particularmente a los centros de secundaria de tiempo extendido. Bueno, ¿y qué pasa con las familias que se han organizado y han tenido un rol tan importante durante la pandemia, Julieta? Bueno, nosotros hablamos efectivamente con Ana Garmendia, que es integrante de Familias Organizadas de la Escuela Pública. Plantean que la alimentación de los niños y niñas es una preocupación enorme que tienen y que se debería dar una discusión abierta sobre el impuesto de primaria y cómo se distribuye, en particular lo que va hacia alimentación. Que cese la emergencia sanitaria no quiere decir de ninguna manera que la emergencia social y educativa haya cesado. Lo que vemos es que estos tickets corresponden como una práctica un poco de algún modo, entendimos que había que hacerlo de alguna manera, pero es como asistencialista y se aparta un poco de ese objetivo de los comedores en escuelas de tiempo común o de tiempo extendido y tiempo completo, que significan un acompañamiento entre los niños, compatibilizar al hijo del médico con el hijo del obrero, con el hijo de la madre jefa de familia, en el comedor y como un aprendizaje pedagógico más. O sea, no es asistencialismo el objetivo de este tipo de alimentación escolar. Las familias también lo vemos todos en nuestras casas, como el poder adquisitivo ha decrecido. Por lo tanto, este cese parece no acompañar el proceso que está haciendo nuestra sociedad. Eso, por supuesto, que nos preocupa. El rubro alimentación escolar, como sale un impuesto que cada ciudadano paga y conoce el fin al que va determinado, sería importante que hubiera respuestas a qué es lo que está pasando con esos dineros que no están llegando para ese objetivo final, que es la alimentación de niñas y niños, que además viene siendo magra en este tiempo y las familias no la están pudiendo paliar como desearían.